Buenos días. Buenos días, ya van a ser las 11. Quisiera iniciar con la lectura del Salmo número 8. Y dice así: Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Señor, Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Señor, te damos gracias en esta mañana, te damos la honra, la gloria, el reconocimiento. Tuya es, a ti te pertenece, porque eres digno, Señor, de toda alabanza, de toda adoración, Señor. Y tal como describe el salmista David, tu nombre es glorioso en toda la tierra. Tú has hecho, Señor, en tu sabiduría, en tu gracia, en tu infinito amor, en tu infinita comprensión, con tu infinito poder, has ejercido todo para tus propósitos, Señor, y a fin de cuentas que todo sea para la gloria de tu santo nombre. Las aves, los peces, los ríos, los montes, los valles, todo ha sido por ti, para ti, aún el ser humano que has creado a imagen y semejanza tuya, Señor, lo has formado de tal manera que pueda traer gloria a tu nombre. Y por eso nos unimos a lo que el salmista puede decir. Y nosotros queremos decir en esta mañana, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y que sea tu nombre tan grande en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestra ciudad, en nuestro valle, de tal manera que tu nombre sea exaltado y glorificado en todo momento, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres quien debe de recibir toda la alabanza, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. No a nosotros, sino a ti te pertenece la gloria y la alabanza, Señor. Todo lo que tenemos es dado por ti, por tu sola gracia y por tu cuidado y por tu amor. Bendito eres, Señor. Bendito eres. Queremos, Señor, en esta mañana también orar de alguna manera por mis hermanos. Quiero poner, Señor, delante de ti la vida de Jesús, la vida de Jorge Molina también, Señor. Jesús Monzón y Jorge, Señor, que están atravesando una situación de salud. Te pedimos, mi Señor, para que tú seas con ellos y a través de ellos, sosteniéndolos, guardándolos, cuidándolos en todo momento, Padre, que ellos puedan ver el cuidado amoroso, el cuidado de tu protección, la sabiduría de tu gracia, Señor, la diligencia de los médicos y el cuidado paternal de tu gracia, Señor. En todo momento que ellos puedan elevar sus corazones, mirar tu rostro y que ellos puedan, Señor, glorificarte en todo momento. Que aún los mismos médicos se sorprendan del poder sanador de tu nombre, Señor. Que el poder de tu palabra sea efectivo en sus vidas conforme a la soberanía de tu amor y de tu gracia, Señor. Bendecimos sus vidas, fortalecemos, Señor, sus corazones, fortalece sus familias, sus esposas, sus hijos, Señor, de tal manera que puedan ellos también, Señor, regocijarse con lo que tú vas a hacer, Señor, a través de sus vidas. Los bendecimos en tu nombre, te damos gracias por ellos, Señor. Y gracias, Señor, por todos
los que están en el área de salud trabajando, todos los médicos, enfermeros, camilleros, los que están incluso en la lavandería, todos los de personal de salud, mi Señor. Te pedimos para que tú los guardes, los protejas, los dirijas, aún al director, Señor, a Enrique Clausen. Oramos para que también sea tu mano sobre él, cuidándolo, Señor, fortaleciéndolo, dándole de tu sabiduría y de tu gracia, mi Señor. Rodéale de personas que puedan transmitirle también el mensaje de esperanza y de gloria y de vida eterna para él, Señor, y su familia. Los bendecimos, Señor, en esta hora y te damos gracias por todo lo que están haciendo, Señor, las autoridades del gobierno, Señor, del Estado, nuestra gobernadora y todo ese equipo, los bendecimos. Y te pedimos que tú seas con ellos, Señor, en todo momento. Gracias te damos por todo lo que tú vas a realizar en nuestro estado. Gracias te damos, Señor, aún a pesar de las muertes y los enfermos. Sabemos que tú tienes el control de nuestro estado y de nuestra ciudad, mi Señor. Gracias por tu obra maravillosa de Jesucristo, Señor, que podamos darla a conocer en todo momento y en todo lugar, Señor, para la gloria de tu santo nombre, Señor. Asimismo, oramos por esta palabra que está en Romanos capítulo 2, verso 17 al 29. Oramos para que tu palabra pueda correr en esta mañana, pueda correr de tal manera que nuestros corazones sean inundados de tu amor, de tu cuidado, Señor, que podamos ver cómo la palabra de Dios confrontó la vida de la iglesia de Roma, pero también las conciencias y los corazones de aquellos que aún estaban dudando de tu salvación y dudando de su seguridad, mi Señor. Y que aquellos que estén dudando o estén poniendo su seguridad en otra cosa que no eres tú, Señor, puedas mover de ellos y puedas destruirlos, Señor, de tal manera que la única esperanza y la única gloria donde podamos descansar sea únicamente. Señor, oramos para que esta palabra pueda caer como un agua fría para el sediento, Señor, un alimento para el hambriento y un consuelo, Señor, para aquellos que están heridos y lastimados, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Habla a través de tu palabra, Señor, por tu Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos a leer las Escrituras. Estamos viendo Romanos capítulo 2, versos 17 al 29. Y Pablo anteriormente había estado tratando algunas cuestiones con relación a que los hombres estaban realmente viviendo sin ley, pero había unas obras que estaban realizando que eran conforme a la experiencia propia y no conforme a la obra de Cristo. Y mencionábamos que la obra que hacía el no creyente no le llevaba a la redención o a la salvación, sino que eran simplemente obras que lo llevaban a la perdición. La verdadera obra donde nosotros descansamos es en la verdadera obra de Cristo. Su obra de redención es la única que Dios acepta para que nosotros podamos realmente alcanzar o recibir, en este caso, la salvación y la vida eterna. Pero Pablo lo que quiere tratar en estos versículos del 17 al 29 es prácticamente en qué está basada nuestra seguridad espiritual. Y dice ahí en el versículo 17, dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, te glorías en Dios, y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en las tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pues en verdad la circuncisión
aprovechas y guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será su incircuncisión como circuncisión, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La seguridad es algo que muchos de nosotros empezamos a buscar, es prácticamente es algo normal dentro del ser humano que empiece a buscar la seguridad, seguridad económica, laboral, matrimonial, seguridad nacional, como está hablando del país, seguridad de la salud o de alguna posición social. O sea, el instinto natural del ser humano es de una autopreservación. Sin embargo, la seguridad más importante para nosotros, que son importantes, pero la más importante es la seguridad eterna, hacia dónde voy a ir después de morir. Aunque algunas personas a veces dicen que cuando morimos algunos se van a ir al limbo, otros se van a ir a la van a morir y después pues se acabó y punto, ¿no? Nada más hay esta vida, lo demás pues ya no hay más. Sin embargo, pues el testimonio de la palabra de Dios para nosotros es sumamente importante y la Biblia describe que hay vida después de la muerte. Si alguien se dice cristiano y no cree en la existencia de la vida después de la muerte, pues prácticamente está rechazando la obra o el efecto de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y prácticamente sin resurrección, como Pablo mencionaba en Corintios, sin resurrección de Jesús, pues no hay resurrección nuestra, ¿no? O sea, todavía estamos en nuestros pecados, todavía estamos muertos espiritualmente y no estamos caminando dentro de la altura o de los propósitos de Dios. Pero Pablo está tratando de tejer los propósitos de Dios a través de esta carta, hablando de la cuestión del Evangelio, y está hablando de tanto judío como gentil, los dos están en la misma posición ante Dios, están en el mismo terreno. Ni porque eres judío, decía, no porque seas judío tú estás más arriba de un gentil, ni porque eres gentil estás muy abajo de un judío. Simplemente Dios dice, tanto judíos como gentiles, si no descansan en la obra de Cristo, si no se arrepienten de sus pecados, están igual en el mismo nivel. Entonces, la seguridad más importante para nosotros es la seguridad eterna. La seguridad eterna. Y esto es muy interesante y relevante para nuestros días, que de hecho siempre debe de ser relevante. ¿Qué es la cuestión con la seguridad de la vida eterna? Porque en un momento tú puedes tener un buen trabajo, pero a los 2, 3 años tú puedes ser removido de ese trabajo. Tú puedes tener tu casa, al momento de una deuda puedes perder tu casa. Al momento puedes tener a tu familia, en un momento, en un abrir o en un momento puedes perder a tu familia. O sea, no sabemos qué pueda pasar, nuestra vida es tan impredecible, pero la única seguridad que podemos tener es solamente cuando descansamos en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora no es que queramos ser de alguna manera, o Pablo no quiere ser de alguna manera cruel e insensible con relación a la seguridad. Todas las seguridades que mencioné anteriormente, el hogar, la familia, el trabajo, cualquier cosa, son buenos ese tipo de seguridad, pero cuando estamos hablando con relación a lo espiritual, tiene mucho que ver con la vida eterna, hacia dónde vamos a ir después de la muerte. Entonces Pablo lo que menciona en estos versículos es que estos hombres estaban descansando de alguna manera en al menos tres áreas en los que ellos se consideraban estelares, se consideraban lo mejor y se enorgullecían de ello. Pero Jesús
Tanto Jesús como Juan Bautista, en lugar de predicar un mensaje bondadoso, en lugar de predicar un mensaje que fuera muy agradable a sus oídos y que lo pudiera endulzar sus oídos y que la gente pudieran seguirle a él, prácticamente hablaban una palabra que se llama arrepentimiento. Si nosotros leemos los evangelios, por ejemplo, vemos el evangelio de Marcos que el ministerio de Juan Bautista empezó hablando, predicando, arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Y ese era el mensaje tan duro, tan directo, que Juan bautizaba en el Jordán y la gente de la ciudad venía a visitar y a escuchar a este hombre, porque el mensaje de arrepentimiento era lo que estaba necesitando oír el pueblo de Dios. Luego también vemos el mensaje del Señor Jesús. El primer mensaje de Jesús fue: arrepiéntanse. Y estos hombres que los judíos, que es donde Pablo ahorita va a tratar, estos judíos que se creían tan elevada su posición, tan confiados en sí mismos, tan soberbios de lo que creían y pensaban que así eran las cosas, ellos realmente estaban rechazando de alguna manera el mensaje de Jesús de arrepentimiento. Nosotros vemos en el Sermón del Monte cómo Jesús desbarató la misma justicia propia y el legalismo que había en estos hombres, cómo Jesús desbarató la hipocresía que había en ellos. Cuando leemos, por ejemplo, en Mateo 7, nosotros leemos, por ejemplo, ahí dice que algunos se acercaron y le dijeron: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero Jesús les decía: nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces prácticamente ellos hacían una cosa pero vivían otra cosa. Y todo lo que vemos nosotros desde Mateo 5 a Mateo 7, nosotros vemos que hay una falsa seguridad en los mismos judíos porque estaban dependiendo en algunas cosas que no eran realmente el sacrificio de Jesús o realmente lo que era el mensaje del Evangelio. Tal vez podamos pensar pues que es que Jesús no había llegado todavía o todavía no había sido sacrificado, pero prácticamente cuando Jesús estaba en esos momentos estaba preparando el corazón del pueblo para que ellos pudieran volverse a Dios. Entonces Pablo menciona en estos versículos algunas cuestiones que ellos estaban de alguna manera descansando en su propia seguridad y que prácticamente son cosas en las que nosotros también estamos muchas veces confiando para nuestra propia seguridad, sobre todo la seguridad espiritual. Ellos confiaban primero en su herencia religiosa, confiaban en el conocimiento que tenían, también confiaban en la enseñanza que habían recibido y la enseñanza para poder dar, y por último confiaban en los ritos o en el rito de la circuncisión. Primero vamos a ver la herencia religiosa. Ellos, dice aquí el apóstol Pablo, dice aquí que tú tienes el sobrenombre de judío. Los hebreos se llamaban así porque era el idioma en el que hablaban. Se les llamaba primero los hebreos, luego se les llamó a ellos judíos por pertenecer a la tribu de Judá, pero luego vino la cuestión de llamarles israelitas por pertenecer al honor a la tierra que Dios les había prometido. Hebreos, israelitas y luego también Judá, que es el último con el que estamos más identificados de conocerlos a ellos. No los conocemos como los hebreos, ni tampoco los conocemos como los israelitas, más bien los conocemos en el mundo, se conocen como los judíos. Y ese nombre representaba su herencia racial, religiosa, y tenía un carácter distintivo para muchos pueblos. Y en la actualidad hablar de los judíos pues es hablar de un pueblo muy bendecido, es un pueblo muy catalogado con mucha ciencia, mucha tecnología, premio Nobel de la Paz, etcétera, ¿no? Pero en entonces, cuando Pablo estaba hablando, no había premios Nobel de la Paz, no había ningún tipo de
ese tipo de logros o de galardones. Sin embargo, la palabra Judá, o por ende judío, significa alabado. En Génesis 12:3, Dios le había dicho a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. O sea, Dios había escogido a Abraham para que pudiera traer de su vida, de su simiente, pudiera traer la genealogía en la cual muchos, o se levantaría un pueblo que glorificaría el nombre del Señor. Entonces Abraham, siendo un hombre ya mayor, conocemos la historia, un hombre mayor, su esposa estéril y no tenía ningún hijo, y Dios le decía, ¿sabes qué? Mira la arena del mar. Cuando miraba la arena del mar decía, bueno, pues así como la arena del mar, así será tu descendencia. Y luego decía, bueno, pues mira las estrellas. Y miraba las estrellas, mira, así como son las estrellas, así será tu descendencia. Y Abraham se sostuvo en la palabra de Dios para caminar con eso, de tal manera que pudiera afianzarse dentro de la promesa de Dios. Y ese era el propósito de Dios, que a través del linaje de Abraham vinieran las naciones. Y luego vinieron sus hijos, vino Isaac, Jacob, luego vinieron las 12 tribus y luego vinieron el crecimiento de las familias, y entraron 70 a Egipto, y luego ya encontramos en la historia que entraron muchas personas, muchas familias, a pesar de que habían muerto en el desierto, entraron a Canaán y la historia a multiplicarse. Sin embargo, el propósito de Dios no solamente era que ellos tuvieran familias o que pudieran estar simplemente bien acomodados, sino que el propósito de Dios es que ellos dieran a conocer el nombre de Dios en todas partes, que pudieran ellos expresar las bendiciones de Dios y ser usados por Dios para ser el medio por el cual ese pueblo traería a las naciones al Señor, como una luz, como una lumbrera hacia que realmente por la historia conocemos que estos hombres no cumplieron el propósito de Dios. Ellos pensaron que tenían méritos propios, ellos empezaron a adjudicarse como superiores y orgullosos con derecho propio. Sin embargo, en las escrituras, sobre todo los profetas, empezaron a hablar duramente sobre el comportamiento del mismo pueblo, porque el hecho que tenían el puro nombre, ya eso les daba algún renombre. Prácticamente lo puedes ver en la ciudad, gente que dice que son de un apellido de su familia, pues ya familiares que han trabajado por generaciones, han hecho tantas cosas por el bienestar de la ciudad. Sin embargo, los nietos a veces no valoran, o los hijos muchas veces no valoran el trabajo que los abuelos hicieron anteriormente. Era lo que estaba pasando con ellos. Aquellos hombres que habían tomado las escrituras, habían estado con Moisés, habían caminado con el Señor, habían experimentado la gloria de Dios a través del desierto y habían visto todas las conquistas que Josué había realizado. Muchas veces no empezaron a caminar y no empezaron a ver, porque dice la escritura que se levantó una generación que no conocía al Señor, y en Josué se ve esa discrepancia tan terrible, donde podemos ver a un pueblo donde una generación se cortó terriblemente de aquellos que conocían al Señor, de aquellos que no conocían al Señor. Y ahí están los profetas que Dios estaba levantando para hablar sobre ellos, que ellos pensaban que eran los mimados, los protegidos, los amados. Sin embargo, cuando nosotros leemos los profetas, vamos a ver que hay cosas tan duras a este pueblo. Isaías 3:11, verso 12 dice: no está el Señor entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros, y como montones de ruinas será esta ciudad, será este pueblo. Porque ellos pensaban que en su orgullo ellos
no podrían ser tocados por nadie, por ningún pueblo, porque Dios estaría con ellos. Pero cuando ellos dejaron la comunión con Dios, cuando ellos dejaron de buscar a Dios, Dios los dejó para que sean tratados. Tú vas a ver el libro de Lamentaciones, vas a ver el libro del profeta Jeremías, de cómo estos hombres, Jeremías se paraba y hablaba al pueblo, y el pueblo tan duro de corazón, como decían, tan duro de cerviz, del cuello, porque habla del orgullo, la soberbia, y estos hombres se levantaban y querían, de hecho, apedrear a muchos profetas, mataron. O sea, es una situación tan terrible porque no estaban escuchando la voz de Dios a través de los profetas. Sin embargo, estos hombres se sentían tan orgullosos, los judíos, de su propio nombre. Bueno, en los tiempos del Señor Jesús no fue la excepción. Estos hombres, si leemos el capítulo 8 de Juan, nosotros encontraremos que en una conversación que tuvo con ellos, el Señor Jesús les dijo, ellos le dijeron, pues nosotros no somos hijos nacidos de fornicación. Y Jesús y el Señor le dice, pues ustedes, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Porque decían, nosotros no somos hijos nacidos de fornicación. Entonces, lo que ellos descansaban era buscando su verdadera descendencia espiritual. Y Jesús les quitó todo eso porque ellos estaban pensando que al ser hijos de Abraham o al ser descendientes de Abraham, ellos serían realmente hijos de Abraham o estarían realmente confiados en esa promesa. Pero Jesús les quitó, realmente les desbarató todo eso de tal manera que en lugar de decirles que eran hijos de Abraham, eran realmente hijos del diablo. Eso está en Juan capítulo 8, porque les desarticuló prácticamente su herencia racial y religiosa, de tal manera que esto mismo le secundó Juan el Bautista cuando les habló a ellos, en lugar de hablarle a los gentiles, a los mismos judíos, les dijo, generación de víboras. Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso era indignante para un judío que les dijeran ese tipo de palabras. ¿Por qué? Porque ellos se habían considerado de la descendencia de Abraham, que eran parte del pacto y las promesas de parte de Dios para sus vidas. Y eso puede ser muy relacionado también con el hecho de que muchas personas, por haber nacido en una familia cristiana, o ser bautizados, o pertenecer a una iglesia, o haber hecho alguna ocasión una profesión de fe, pues se consideran cristianas por defecto. En Europa existe una cuestión así porque ellos por generaciones se han mantenido como realmente cristianas, pero prácticamente ya no están caminando bajo los principios de Dios, fundados por hombres que realmente creían la palabra, amaban la palabra, pero si tú vas a varias partes de las regiones de Europa, tú vas, aunque se dicen cristianas de nombre, no lo son en la práctica. Y eso es lo mismo que estaba sucediendo con estos judíos. Tenían el sobrenombre de judío, pero realmente no tenían el nombre en su concepción o en la verdadera realidad de lo que era la herencia. La vida cristiana no se hereda, no, tus hijos no van a heredar tu cristianismo, por eso debemos de llevar a nuestros hijos a que ellos mismos confiesen y que Dios en su gracia y en su misericordia, Dios provea la salvación para sus vidas. No es por transmisión, no es por, le llaman osmosis, que te pongas la Biblia en la cabeza o se las pongas a tus hijos. No, es prácticamente un acto de fe que Dios hace en el corazón del ser humano.
Entonces, dependemos en todo momento de Dios para que haga la obra de salvación, tanto en la nuestra como en la de nuestros hijos. La segunda cosa en la que ellos tenían la seguridad era en el conocimiento. Dice, y te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. La ley abarcaba todo lo que era la revelación, Salmos, Proverbios, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, de tal manera que ellos realmente descansaban en lo que tenían, el conocimiento, sabían lo que tenían y lo que había sido puesto en sus manos, porque desde niños ellos habían sido instruidos en la ley de Dios. La recitación, la memorización, el discipulado desde el hogar era sumamente importante en los hogares hebreos. Por eso ellos tomaban lo que dice la Escritura, creo que está en Deuteronomio capítulo 6, donde dice instruye al niño de tal manera que tú te las repetirás y luego se las repetirás a ellos y estando por el camino y cuando vayas por el campo, y etcétera, etcétera. De tal manera que era algo no solamente que estaba realizado en el hogar, sino también fuera del hogar y en cualquier circunstancia que se encontrara. Hoy en día tenemos el conocimiento, pero tenemos el conocimiento solamente en ciertos momentos. Puede ser un momento en nuestro devocional, pero fuera del hogar pues ya no lo es. Puede ser un momento solamente en la iglesia, pero fuera de la iglesia ya no lo es. Y vivimos un cristianismo que está totalmente resquebrajado. Pero esas personas tenían el conocimiento y de hecho Pablo dice aquí, te apoyas en la ley, te glorías en Dios. Porque ellos se agradaban de que habían sido realmente instruidos y se consideraban ellos depositarios y guardianes de la ley. De tal manera que ellos podían de alguna manera confrontar a otras personas por el conocimiento que ellos tenían acerca de la instrucción de la palabra de Dios. Pero esta instrucción, en lugar de ayudarles, este conocimiento los mató. Jeremías capítulo 7, versos al 7 dice lo siguiente: mejoren sus caminos y sus obras, y les haré morar en este lugar. No fijen en palabras de mentiras, o no fíen, perdón, en palabras de mentira, diciendo, templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. Pero si mejoraran cumplidamente sus caminos y sus obras, si con verdad hicieras justicia entre el hombre y su prójimo, y no te oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaras la sangre inocente, ni anduvieras en pos de dioses ajenos para mal de ustedes, les haré morar en este lugar, en la tierra que les di a sus padres para siempre. Ellos no estaban exentos de la inmunidad ni de la inseguridad. Sin embargo, Dios de alguna manera les estaba confrontando de que no descansaran ni en los rituales, ni en las ceremonias, sino que descansaran únicamente en Él. No era tanto lo que supieran, sino tanto más bien de lo que estaban viviendo en sus caminos. La información, por eso a veces hemos visto que en esta era hay mucha información, pero no sabiduría. Y lo que necesitamos es sabiduría para vivir la vida la vida cristiana o la vida en Cristo. Pero realmente estamos llenos de información. Tú puedes leer cientos de mensajes, tú puedes oír cientos de mensajes ahorita en la red. Está saturada la red ahorita por tantos mensajes. Sin embargo, si ese conocimiento no baja a nuestro corazón y a la práctica, a la obediencia, pues no sirve de nada. En lugar de ayudarnos, nos va a matar ese conocimiento. Estos se gloriaban en Dios, decían qué grandioso es Dios porque me da ese conocimiento. Sabían y decían ellos, conocen su voluntad, pero la conocían la voluntad sin obedecerla. Aprueban lo mejor instruidos por la ley, dice. De tal manera que todas estas acusaciones que Pablo está haciendo, o que el Espíritu Santo a través de la vida de Pablo está haciendo, son prácticamente sentencia que ellos estaban necesitando para ese momento. ¿Cómo es que lo sabemos nosotros? Porque si ellos hubieran descansado en el conocimiento, si ellos hubieran tenido solamente la seguridad y saber que por saber, por conocer, por ser instruidos, prácticamente Jesús no hubiera sido necesario que viniera.
Estos hombres realmente estaban con un orgullo tan terrible, tan tremendo, que cuando vino en la verdadera sabiduría, pues no lo quisieron escuchar. Hay una cuestión con la aceptación del conocimiento. Lo primero era que los griegos, cuando ellos percibían la manera del conocimiento, ellos hablaban de que era más bien uh, un conocimiento que era de motivación, pero solamente con la cuestión intelectual, y el conocimiento del hebreo, desde Deuteronomio, era un conocimiento de sabiduría práctica. Por eso, si queremos instruir a nuestros hijos, si queremos instruir nuestras propias vidas, tenemos que buscar la sabiduría contenida en el libro de Proverbios. Porque la sabiduría no es solamente recibir la información o recibir el conocimiento, la sabiduría es ver la vida desde el punto de vista de Dios. Y mucho de lo que se da hoy en día es la filosofía griega, que es solamente recibir información pero no llevarla a la práctica. Entonces estos hombres, estos judíos, tenían una seguridad tan tremenda que ellos, por decir así, decían ellos, si tengo 2 más 2 me va a dar este resultado. No se podían salir de ahí, eran demasiado cuadrados para poder entender el conocimiento de parte de Dios, porque así habían sido instruidos y habían caminado, de tal manera que cuando vino el Señor no lo recibieron porque dijeron, bueno, nosotros esperamos a alguien espectacular, un rey glorioso, majestuoso, pero vemos a alguien, un carpintero, vemos a alguien humilde, sencillo, este no es el hijo de José. Entonces no recibieron la verdadera sabiduría de parte de Dios. Y eso los llevó a rechazar a Jesús. La tercera cosa que vemos aquí es que ellos tenían su confianza en la enseñanza. No solamente tenían el conocimiento, sino que ellos se consideraban maestros para otros. Los versículos 19 al 20 dice, y confías en que eres guía de los ciegos. Al menos habla 3 cosas aquí. Guía de ciegos, luz de los que están en las tinieblas. 4 cosas. Instructor de los indoctos y maestros de los niños. Eran hombres que se consideraban de alguna manera más sabios y más competentes que otros, hablando espiritualmente de los no judíos, de los gentiles. Sin embargo, al recibir la palabra de Dios, estos hombres, en lugar de caminar en esa luz, Jesús confronta ese conocimiento y esa supuesta enseñanza y les dice en Mateo 23:15, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorres mar y tierra para ser un prosélito, un seguidor, y una vez hecho lo haces 2 veces más hijo del infierno que ustedes. En lugar de llevarlos a ellos a la salvación y a la plenitud de la verdadera vida, estos hombres por su sistema los estaban llevando a la muerte, a estos gentiles. Y les dice primero a ellos, les dice, confías en que eres un guía de los ciegos. ¿Cuánta gente no se cree que tiene la verdad? ¿Cuánta gente no se cree que tiene el conocimiento? ¿Cuánta gente cree que está bien, pero realmente no se ha visto en sí mismo sus áreas de ceguera? Jesús a esos hombres les dijo, por eso podemos ver a la luz de la palabra de Dios, cómo es que Jesús les dice a ellos, ustedes no pueden guiar, un ciego no puede guiar a otro ciego porque los van a caer a un hoyo. Ustedes necesitan recibir el entendimiento y la iluminación espiritual. No han nacido de nuevo, no hay luz, hay oscuridad y tinieblas. Por eso cuando ves los evangelios vas a encontrar que en el evangelio de Juan dice, primero que Dios, el camino de la vida, y luego viene el camino de la luz, cuando la mujer que fue llevada en adulterio, por ser sorprendida en adulterio, Jesús les dice a esos hombres que
el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Y hubo un silencio, y el silencio fue porque Dios empezó a hablar a las conciencias de estos hombres, y cada uno fue dejando, desde el mayor hasta el menor fue dejando. O sea, hubo luz en su entendimiento de que había pecado en sus vidas. Inmediatamente tú ves más adelante y puedes ver cómo había el ciego de Betesda, y va caminando Jesús, y a este hombre lo hace lodo y se lo unta en los ojos, y le dice: ve al estanque de Siloé. Y este hombre va y se lava y no ve bien, y vuelve a lavarse y ve y mira. Y entonces Jesús dice: yo soy la luz. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Cristo vino a dar luz. Y estos hombres se creían realmente hombres que miraban, pero realmente Jesús estaba tratando con ellos diciendo: ¿sabes qué? Ustedes son ciegos por su hipocresía, por su orgullo, por su arrogancia. Pero ustedes no pueden ser guías de ciegos. Estás descalificado prácticamente. Confías en que eres guía de ciego, pero estás descalificado, dice el Señor Jesús. Luego les dice Pablo: luz, se consideran luz de los que están en las tinieblas. Está unido esto. Porque el Señor había llamado a su pueblo a convertirse en una luz espiritual para los gentiles. De tal manera que nosotros podemos ver en Isaías 42:6, donde dice la palabra ahí: yo, el Señor, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por naciones. De tal manera que ellos pudieran ser una lumbrera para que otras personas que vivían en la oscuridad pudieran ver la luz y se acercaran, de tal manera que ellos caminaran dentro de la voluntad de Dios. Pero ellos no quisieron ser luz. Por su mismo pecado los estaba llevando a la oscuridad. Incluso Jesús le dice a los discípulos: ustedes son la luz del mundo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sus obras buenas y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Los hombres deben de ver sus buenas obras como una luz, de tal manera que ellos no se acerquen a ti, te busquen a ti, dependan de ti, sino que esas buenas obras los lleves a Jesús. Es a Él a quien debemos de apuntar, es a Él a quien debemos de llevar a la gente. No a nosotros mismos, como dice el salmista: no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. No a nosotros, Señor. Eso de andar queriendo que nosotros recibir los beneficios no es correcto. Al Señor debe de ser llevada toda la gloria, y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Honren a nosotros y nos digan: ay, qué bueno eres, qué palabra, cómo hablaste, qué dijiste, no, nos estuvo muy tremendo, que la oración. Y eso no sirve de nada si ellos no dicen: gloria a Dios, Dios me habló, Dios transformó mi corazón, y esto me lleva a humillarme y a rendirme mi corazón hacia Dios. Pero esos hombres, en lugar de glorificar a Jesús, estos judíos, en vez de glorificar a Dios, ellos estaban glorificando a sí mismos. No estaban siendo testigos verdaderos. Se consideraban instructor de los indoctos, de los gentiles, de aquellas personas que eran en la cuestión de la religión. Y cuarto, ellos se consideraban maestros de niños, maestros de los niños, que tenían en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Esta palabra forma tiene la palabra o el significado de semblante o apariencia, y esto es algo interesante cuando Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 5 menciona que los mismos falsos maestros tendrían la apariencia, o sea, tendrían la forma de piedad, pero negarían la eficacia de ellos. Entonces ellos, como maestros de los niños, tenían en la ley el significado breve y conciso de cómo debería de ser instruida una persona. Pero cuando Pablo utiliza la palabra esta de apariencia, la utiliza para hablar de que había un concepto de falsificación. Si estamos en la palabra de Dios,
Si estamos comunicando la palabra de Dios, tenemos que transmitir la palabra de Dios, pero la palabra de Dios tiene que concordar con el videotape, el audio con el videotape. No podemos decir una cosa y vivir otra cosa. Estos hombres tenían apariencia, tenían una forma de piedad, pero negaban la eficacia de ella. Se presentaban como personas muy espirituales, muy piadosas, pero realmente vivían como el diablo, prácticamente. Como Jesús les dijo, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. Son palabras muy duras para un pueblo que en su conocimiento y en toda su cuestión religiosa y de su herencia, pues eran prácticamente orgullosos. ¿Qué hicieron ellos con esto con relación a la ley? Bueno, pues los versículos 21 y 22 nos dice que Pablo empieza a hacer algunas preguntas y dice, ¿tú pues enseñas a otro? ¿Que enseñas a otro? ¿No te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegios? Recordemos que ellos se consideraban guías de ciegos, maestros de niños, instructor de indoctos. O sea, eran hombres que se creían capaces de lo que habían recibido, no solamente lo que habían recibido el conocimiento, sino que también para poder transmitirlo. Pero ahora, tú que dices que tú has recibido el conocimiento y que tú te dices que eres maestro y que puedes instruir a otros, tú tomas esas palabras para ti, esa enseñanza primeramente para ti. Porque recordemos que si vamos a enseñarles algo a nuestros hijos, primeramente es para nosotros. Los más vigilantes de la manera en cómo estamos aplicando la palabra de Dios son nuestros hijos. Ellos se dan cuenta si somos verdaderos cristianos o si somos cristianos a medias. Y eso es lo que está aquí Pablo preguntándoles a ellos. Primero le pregunta, ¿tú que predicas que no se ha de hurtar, robas? Y es que parece interesante, pero parece que el pueblo de Dios, que había recibido la ley de Dios y el mandamiento donde dice, no hurtarás, era un mandamiento y muchos de los pueblos de Dios prácticamente estaban hurtando a Dios. En Ezequiel 22:12 dice, precio y soborno recibieron, interés y usura tomaron y a sus prójimos defraudaron con violencia. El pueblo de Dios defraudando y robando al mismo pueblo de Dios. Y aparte querían la bendición de Dios. En Amós 8:5 dice, abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza. O sea, el pueblo de Dios haciéndole daño al pueblo de Dios, deshonrando a Dios. Y no nos olvidemos de Malaquías, donde el contenido del libro de Malaquías, en el contexto de Malaquías era que todo lo que le estaban ofreciendo el pueblo a Dios era totalmente lo más desagradable que pudiéramos imaginar. Traían los sacrificios de animales enfermos, cojos, con problemas en los ojos, o sea, totalmente sacrificios indignos para él. Y hay mucho que hablar sobre este libro de Malaquías tan terrible, donde Dios tiene que hablar seriamente. Y en el capítulo 3, que es un pasaje muy conocido, capítulo 3 él habla con la cuestión de que estos hombres le estaban robando los diezmos y las ofrendas que le eran debidas. El pueblo estaba ofreciendo las sobras a él. Incluso no estaban algunos dando lo que le correspondía al Señor. Pero cuando viene el tiempo del Señor Jesús, esto no había cambiado, porque todavía en el templo, alrededor del templo y parte en el templo estaban los hombres, los cambistas, donde llega Jesús con unas cuerdas que hace y hace un látigo y tumba los puestos que tenían ahí los cambistas y le llama a ese lugar
En lugar de ser llamada casa de oración, ustedes le hicieron cueva de ladrones. Son palabras que están registradas en Mateo 21, versículo 13. Pero luego les dice a ellos, ¿tú qué dices que no se adulteras? Y ya hemos visto anteriormente que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. No es solamente el acto físico, sino también en la cuestión de la lujuria. Pues la cuestión con el corazón, porque esa es una cuestión del corazón. Jesús va más allá de la cuestión física y va apuntando hacia la raíz que es nuestro corazón. Es que yo no cometo adulterio, yo me porto bien, yo mi familia, pero pues ¿qué tal con la pornografía? ¿Qué tal con la codicia de otras mujeres? Cuando vas por la calle o cuando navegas en la red. Prácticamente Jesús va al punto importante ahí, del acto físico. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Son preguntas que se le están haciendo a los judíos, pero son preguntas que también nosotros debemos de examinar. Y luego les pregunta, ¿tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio? Esta palabra abominar es emanar o heder. De tal manera que eso era totalmente abominable para Dios. Un sacrilegio era que los mismos judíos en los tiempos de Jesús, bueno, en los tiempos del Señor Jesús, pues estaban de alguna manera robando cosas de su propio templo. Ya hablamos del diezmo y las ofrendas, pero prácticamente está hablando también de que algunos se metían en los templos paganos para poder robar algunas cosas para poderlas vender. De tal manera que eso estaba tratando el apóstol Pablo también con ellos. Según las escrituras, en Deuteronomio 7:25 dice, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación al Señor tu Dios. Versículo 23 y 24 dice, tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Entonces, en lugar de ser luz, de ser lumbrera, de ser testimonio para otras personas, estos hombres, al no dar testimonio, pues estaban realmente deshonrando a Dios. ¿Cuántos casos no conocemos de personas que dices, oye, ¿y fulano de tal lo conoces? Ah, sí, pues es cristiano. ¿Y qué dice la gente? Ese es cristiano. No, hombre, ¿cómo va a ser cristiano? No es cristiano nada. Aquí le decimos el hermanito diablo, ¿verdad? Y pues la gente nos quedamos así, pues ¿por qué? Porque hay tantos, no son testimonios, son tristemonios prácticamente. Porque no son personas que se dicen con la boca que son cristianos, pero la manera de vivir no dice otra cosa, perdón. Entonces ellos, en lugar de glorificar los que no conocen a Dios, decir, ah, sí es cierto, es un hombre de Dios, ¿no? Es una persona que cuando hablas te contesta muy amable, muy contento, o sea, siempre lo veo muy positivo, a pesar de todo lo que está pasando, la verdad o lo he visto que ha pasado muchas cosas difíciles, y es un hombre que la verdad yo mis respetos para él. O sea, poca gente podemos ver que sea de un testimonio en ese sentido, pero prácticamente lo que hay es muchos testimonios en lugar de un testimonio para Dios. Y el nombre de Dios es blasfemado. Esto es lo que estaba pasando con los judíos. Los judíos, en lugar de dar un testimonio que honraba a Dios, la gente vituperaba el nombre de Dios en muchos sentidos. Número 4, la confianza que ellos tenían en el rito. Ellos descansaban, su seguridad estaba puesta en la circuncisión, que era una marca del pacto con Abraham y sus descendientes. Él le había dicho en Génesis capítulo 17 que de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre ustedes por sus generaciones. Y esa cirugía representaba simbólicamente la pecaminosidad del hombre que se transmite de generación en generación. O sea que continuamente
era un símbolo para llegar al punto de la cruz del Calvario, donde Cristo quitaría nuestros pecados. Ya no una circuncisión física, sino una circuncisión espiritual que Pablo va a mostrar más adelante en estos versículos. Pero esa circuncisión llegó a convertirse como un acto de pertenencia al pacto, al pueblo de Dios, de tal manera que ellos se vanagloriaban de esa circuncisión como esa señal. Sin embargo, la vida que llevaban no era agradable para Dios, y Pablo dice, tu circuncisión, al ser un transgresor de la ley, tú te vuelves un incircunciso, y aquel gentil que realmente está cumpliendo la ley, que está haciendo las cosas y se ha circuncidado, entonces te va a ti a juzgar. Leemos la carta de Gálatas y vamos a encontrar que lo principal que Dios estaba viendo no era solamente la cuestión de la circuncisión de física, sino la circuncisión del corazón. Pues ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Dios estaba apuntando a través de ese simbolismo, a través de este rito, llevar al punto en que hubiera una circuncisión de nuestro corazón, quitar nuestro corazón de piedra y convertirlo en uno de carne. Dios no está en la tarea de restaurar nuestro corazón. Lo que Dios hace es quitar nuestro corazón y lo quita y pone uno nuevo. Dios no está ahí como los de estos. A veces veo unos videos donde están restaurando algunas cosas, algunas maquinarias, y me gusta verlas esas, pero sigue siendo la misma vieja máquina, pues. Sigue siendo el mismo metal que tenía años. Pero cuando Dios hace la obra en nosotros, nos da un nuevo corazón, no el que tenía antes, sino uno nuevo, que piensa y siente y está viviendo conforme a la voluntad y sus propósitos. Por eso es cuando leemos esto, estos hombres se apoyaban totalmente en la circuncisión. Entonces Pablo lo tiene que decirles en el libro de Gálatas, bueno, les dice, si todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. ¿Ok? ¿Quieres circuncidarte? ¿Quieres pasarte en eso? ¿Quieres confiar en eso? Entonces estás obligado a guardar toda la ley. ¿Y qué pasó? Que nadie puede guardar toda la ley. Estamos en un solo punto, nos hacemos culpables de todos. Y Jesús tuvo que venir y cumplió toda la ley para que nosotros, al confiar en la obra de la cruz, el sacrificio de Jesús, entonces nosotros nos hacemos acreedores o realmente estaremos descansando en el sacrificio de Jesús. No por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino por las de Él. Jeremías 9:25 había hablado acerca de esto. Dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos arrinconados en el postre rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Imagínense, toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. De nada servía que fueran incircuncisos físicamente si no había una cuestión del corazón. Ahí es donde está apuntando el Señor en estos versículos. Pero dice aquí más adelante, si el incircunciso guarda toda la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, o sea, a pesar de que no ha sido físicamente circuncidado. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti con la letra de la ley y con la circuncisión en que eres transgresor de la ley. Entonces prácticamente, no sé si les ha pasado a ustedes que cuando estás o tú caminando con el Señor y te estás mostrando con integridad, la gente que se dice que realmente es cristiana, muchas veces nos rechaza a nosotros y nos dice que somos religiosos,
pero la verdad es que la santidad en nuestras vidas está golpeando la hipocresía y el pecado que está en sus vidas, porque así es. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué me están atacando? ¿Por qué esto? Porque está reflejando, ellos se quieren reflejar en tu vida y no pueden porque tú eres totalmente diferente, estás caminando en otra dirección contraria a la de ellos. Y eso es lo que lo está realmente, eso es lo que Pablo está transmitiendo aquí, ese peso que tienen ellos de validación, los va a confrontar a estos que se dicen físicamente circuncisos o circuncidados. Menciona Pablo más adelante aquí, los versículos 28 y 29, donde dice que no es judío, está Pablo rematando, o Pablo está concluyendo, dice, no es judío el que lo es exteriormente, no es cristiano el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino la que es del corazón. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza, del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pablo está de alguna manera concluyendo lo que está tratando de transmitir aquí en estos versículos del 17 al 29. No se trata simplemente de tener una herencia religiosa, de haber venido de papá y mamá cristianos. Si nosotros nos estamos arrepentidos y buscando el corazón de Dios, no se trata solamente de tener el conocimiento que leemos la Biblia, que hemos tomado ciertos cursos. He conocido mucha gente que, bueno, pues que eso ya lo sé, ya me lo enseñaron hace mucho. Nos ha llegado a gente a la congregación donde gente que dice que realmente ellos desde niños eran discipulados como cristianos, pero en la práctica prácticamente no se ve. O sea, se ve un cristianismo simplemente de domingo, pero no se ve un cristianismo práctico del día a día en su vida. Entonces el conocimiento los está matando. Luego es enseñanza, son gente que les gusta estar enseñando y siempre yo tengo la respuesta, yo sé cómo se deben de hacer, etcétera. Pero si el conocimiento y la enseñanza no va a una transmisión de vida, no transforma primero mi vida, no afectará ni será de bendición para otras personas que nos puedan escuchar. Y por último, la confianza en la ceremonia o en el rito. No es lo que hagamos nosotros por nuestras buenas obras, es únicamente por la obra de Cristo. La cirugía que necesitamos tú y yo es la cirugía de Dios, Dios interviniendo en nuestra vida, tomando nuestro corazón y Él haciendo la obra maravillosa en nuestros corazones. No hay más, no hay más, esto es el cristianismo. Por eso necesitamos pensar nosotros si nuestra vida realmente es una vida cristiana estelar, o sea, pensamos que ya estamos muy bien, o realmente nuestra vida no está caminando entre lo que es el audio y el videotape. Tal vez nuestra vida está con el audio más desenfocado que la vida que estamos llevando. No puedes ir de esa manera. Necesitamos ir juntos, tanto lo que decimos creer, tanto como lo que estamos viviendo en nuestra vida cristiana. Dios va a juzgar toda nuestra vida y nosotros tenemos que ver cómo estamos descansando nuestra seguridad, en dónde está descansando nuestra seguridad, y solamente Pablo está centrándose en el corazón. El corazón es lo más importante de nosotros, del ser humano, del cristiano. Por eso Jesús dice que amarás al Señor tu Dios. Es el mandamiento más importante de toda la ley. Y lo resume en dos mandamientos: amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero todo se centra en el corazón. Dios va a actuar en el corazón, no en las obras externas, no en las actividades que tengamos. Qué bueno las actividades,
Qué buenas las obras que podamos hacer, pero todo lo hacemos porque algo sucedió en nuestros corazones para poderlo reflejar a todas esas personas, y entonces podemos transmitir nuestro conocimiento, podremos enseñar con gozo, con alegría, ser guía de esos ciegos, alumbrar a los que están en las tinieblas, y entonces otros glorificarán el nombre de Jesucristo. No hay un mayor privilegio para nosotros que poder exaltar el nombre de nuestro Señor en nuestro hablar, pero también en nuestro caminar. Necesitamos meditar sobre esta palabra y que Dios trate con nuestros corazones. Si queremos, nosotros vamos a decidir si nosotros queremos seguir como un cristiano dominguero o como un cristiano de veras, ¿verdad? Un cristiano que realmente se para y se pone en la brecha y decir: Señor, heme aquí. Aquí está mi corazón, es tuyo. Tú conoces aún lo más profundo de mi corazón. Trata con él, Señor. Señor, muchas gracias en esta mañana, Señor. Muchas gracias por tu amor, por tu cuidado para nuestras vidas. Hay tanto que agradecerte, Señor, porque tenemos un Dios que nos mira en nuestra necesidad, en nuestra incapacidad, Señor. No somos mejores, Señor, que nadie. No somos personas que puedan vanagloriarse. Pero si es así, Señor, si es así, si hay vanagloria, si hay orgullo en nosotros, nuestro conocimiento, de nuestra herencia, de nuestra enseñanza, Señor, te pedimos para que tú trates con mi corazón, de tal manera, Señor, que yo pueda descansar únicamente en la obra de tu Espíritu Santo en mí. Todo ha sido dado por ti, Señor. La obra más importante en mi vida es la obra que tú realizas en mi corazón, Señor. Saca todo orgullo, ese orgullo que está ahí, esa vanagloria. Saca esas cosas, Señor, que me impiden ser luz a los que están en las tinieblas. Perdóname, Señor, porque muchas veces he sido luz. Perdóname porque muchas veces he sido un mal testimonio para otros que aún no te conocen, y aún con cristianos también, Señor. Perdóname, Señor, porque a veces me he considerado un hombre que tiene la enseñanza, Señor, pero no la aplico primeramente para mí. Y lo primero, Señor, lo que voy a enseñar, primero debo de predicármelo a mí mismo, Señor. No solamente las verdades del Evangelio, las gracias, las bondades, tu misericordia, tu gran amor y fidelidad que son esenciales para mi vida, sino también aquellos que deben de redarguir mi pecado y de matar mi pecado, Señor. Ayúdame, Señor, a predicarme constantemente tus verdades claras y precisas del Evangelio, Señor. Que no deje nada suelto ahí, sino que todo, Señor, sea la obra de tu Espíritu Santo obrando en mi corazón, Señor. Y poder convertirme a esa luz, ese guía de ciegos, Señor, a tantos que no te conocen en nuestra ciudad, a un amigos, a un vecinos, a un familiares, Señor, que no te conocen, porque tal vez no estamos siendo luz para ellos, Señor. Ayúdanos a descansar en tu obra. Ayúdanos a poner nuestra seguridad en la obra maravillosa, perfecta, completa de Jesucristo en la cruz. ¿Quién murió? ¿Quién murió por nuestros pecados? ¿Quién resucitó al tercer día? ¿Quién está a la diestra del Padre, reinando con todo poder y autoridad? Oramos, Señor, para que con nosotros, con nuestras familias y con aquellos que aún no te conocen, a través de nuestras vidas, por el testimonio de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, pues el miércoles vamos a ver la justicia de Dios. Espero que puedan acompañarnos.
y puedan tener un tiempo hoy con su familia. Yo sé que estamos en nuestros hogares, pero que sean tiempos donde podamos aprender y bendecir a nuestros familiares. Que el Señor les bendiga, pues hay que cuidarnos y a seguir todavía las instrucciones que nuestras autoridades están poniendo a nuestra orden y pues que Dios les bendiga. Un abrazo para todos.